Antes de la llegada de Europa a estas tierras, los pueblos indoamericanos ya habían desarrollado formas propias de enseñar y aprender. Desde los mayas hasta los incas y los taínos, la educación no se basaba en escuelas como las conocemos hoy, sino en la transmisión de conocimientos, valores y tradiciones que aseguraban la supervivencia y la identidad de cada comunidad. En este video, exploraremos cómo funcionaban esos sistemas educativos, qué enseñaban y cómo se relacionaban con su visión del mundo. Acompáñame en este viaje al pasado para descubrir la fascinante historia de la educación indoamericana. Para entrar en contexto, los pueblos indoamericanos primitivos son aquellos que pertenecieron al continente americano, es decir, los aztecas en el norte y los incas en el sur. Los pueblos indoamericanos eran de carácter guerrero y alcanzaban un grado superior a los pueblos primitivos, aunque sin llegar a tener las características más avanzadas de los pueblos orientales. Eran cazadores y agricultores. Estos pueblos eran los siguientes: los aztecas y los incas. Dieron origen a las clases sociales, estaban social y políticamente organizados, fueron muy buenos en la astronomía y proyectaron un calendario complicado. Los aztecas, según Francisco Larroyo, tenían un carácter marcadamente tradicionalista, orientado a lo bélico religioso. El niño era educado hasta los 14 años en el seno de la familia, y en forma dura y austera, con castigos muy severos. Al terminar la educación doméstica, iniciaban la educación pública, dada por el Estado. Esta se impartía en dos instituciones: Calmecac, de carácter religioso, se impartía en un templo, y Telpochcali, casa de los jóvenes, de carácter guerrero. Al primero asistían los hijos nobles, y al segundo la clase media. La educación de los incas era semejante a la de los aztecas, pero con algunas variantes. Existía una mayor diferencia entre clases sociales. La educación era de carácter militar, y menos religiosa. La mayoría la recibían en las casas de enseñanza, y eran impartidas por los amautas, que no eran propiamente sacerdotes. La educación la recibían en casas llamadas yacahuasi. Aprendían las artes de la guerra, y la técnica del quipú era como un registro manual numérico. También aprendían cantos y tradiciones de su cultura. Las jóvenes eran educadas en casas especiales por ancianas. Estas eran ocupadas en tareas domésticas, alfarería, el tejido y las ceremonias religiosas. Ambos sistemas educativos reflejaban las prioridades de sus respectivas civilizaciones. Los aztecas enfatizaban lo religioso, mientras los incas priorizaban lo práctico. Ambos lograron formar ciudadanos disciplinados y leales que sostuvieron grandes imperios. La disciplina familiar azteca era notablemente estricta y formativa. Los castigos incluían ser pinchado con espinas de maguey o inhalar humo de chiles quemados. Estos métodos buscaban forjar carácter resistente y obediente. A los 14 años, los jóvenes pasaban del control familiar al estatal. El Estado tomaba control directo de su formación. Esta transición simbolizaba lealtad al imperio sobre la familia. El destino educativo estaba predeterminado por el nacimiento. Los nobles recibían educación religiosa e intelectual. Los plebeyos recibían entrenamiento militar y práctico. Ambas instituciones enseñaban servicio a la comunidad. La obediencia era el valor fundamental. Cada estudiante juraba lealtad al imperio. El resultado: ciudadanos disciplinados listos para servir. Este sistema educativo sostuvo la grandeza azteca, preservando cultura y tradiciones durante siglos de dominio imperial. El Calmecac, ubicado en recintos sagrados, era la academia de élite azteca. Aquí estudiaban los hijos de nobles. El currículum era riguroso, centrado en conocimiento para gobernar. Aprendían rituales sagrados y cosmología religiosa. La vida era austera, llena de ayunos y penitencias. Las vigilias nocturnas fortalecían disciplina espiritual. Se enseñaba retórica y oratoria para liderar multitudes. Dominaban el complejo calendario ritual de 260 días. El Telpochcali servía a la mayoría, enfocado en formación militar. El entrenamiento era agotador y práctico. Aprendían manejo de armas como el macuahuitl. Practicaban tácticas de batalla en formación. También servían a la comunidad reparando canales y construyendo. Aprendían historia y cultura a través de canciones y narrativas. Se condicionaban para soportar dolor, hambre y temperaturas extremas. El objetivo final: guerreros formidables para el ejército azteca, listos para servir la grandeza del Estado azteca.
El imperio inca tenía diferenciación social más pronunciada que los aztecas. El derecho de nacimiento determinaba completamente el destino educativo. La educación formal ocurría en Cusco, en las Yachaywasí casas del saber diseñadas para la élite imperial. Los amautas eran hombres sabios, no sacerdotes como en el sistema azteca, eruditos venerados con profundo conocimiento de historia, filosofía y derecho. Su papel: preparar futuros gobernantes en administración y guerra. El plan de estudios duraba aproximadamente 4 años. El componente central era el quipu, herramienta administrativa vital. Los estudiantes aprendían a leer nudos, colores y colocación de cuerdas. Se usaba para contabilidad, censo y registro histórico. Educación práctica para gestionar eficientemente el imperio. También aprendían el quechua refinado y cultura imperial. Memorizaban historias orales, poemas épicos e himnos religiosos. La memoria era fundamental pues mucho se conservaba oralmente. Resultado: élite unificada con idioma, historia e ideología compartidos, unificando pueblos diversos bajo el imperio inca. Ambas civilizaciones compartían objetivos fundamentales: crear ciudadanos leales, preservar tradiciones y servir al Estado. Veían la educación como herramienta de ingeniería social. Ambas valoraban destreza militar, disciplina y obediencia. Los aztecas enfatizaban lo religioso, los incas lo administrativo. Diferentes herramientas: códices pintados versus quipus anudados. Los aztecas permitían cierta movilidad social, los incas eran más rígidos. Instituciones reflejaban diferentes prioridades culturales. A través de educación disciplinada, formaron ejércitos poderosos y burocracias eficientes que administraron vastos territorios. Preservaron identidad cultural y propósito compartido. Sus métodos fueron duros pero efectivos. Lograron sociedades unificadas con increíbles logros arquitectónicos, innovaciones agrícolas y sistemas de gobierno sofisticados. Estudiar sus escuelas es comprender su corazón, que valoraba comunidad sobre individuo y el deber por encima de todo lo demás. Suscríbete.